Alguien canta con el corazón y escucha cuando alguien canta por el dinero. Y son cantores también. Cantores que cantan por el dinero y cantores que cantan por el corazón. Y lo que yo observé aquí, pues, y escuché aquí, fue un canto de corazón. Fue ese canto de Ali, a quien tuve el gusto de conocer también. Y no solamente de conocer, sino de estar en algunas actividades conjuntas que desarrollábamos en aquella época, ¿no? Y era un cantor de corazón, era un hombre que realmente cuando cantaba estremecía al hombre, a la mujer que lo escuchaba, como pasó en este momento, ¿no? Yo quiero realmente felicitar y que ese canto no muera. Que ese canto siga, pues, porque lo vamos a necesitar durante largos años y más, pues, en este momento tan difícil que vivimos en Venezuela, ¿no? Y quiero que lo sepan, es que vivimos un momento difícil, no es fácil la situación política del país en este momento. Pero es importante, cuando los compañeros señalaban, que no puede haber un análisis, no se puede hacer un análisis correcto o cierto fuera del contexto de la lucha de clase. La única manera de que un análisis pueda tener, digamos, realmente, digamos, un avance, pueda tener realmente, digamos, una concreción, es si ese análisis está dentro de esa concepción de la lucha de clase. Porque la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clase. Y eso tenemos que tenerlo claro. Si no tenemos claro esto, indiscutiblemente de aquí en adelante vamos a tener muchos errores, no solamente teóricos, sino errores prácticos, como lo hemos visto hasta ahora. Nuestra revolución carece realmente de una teoría científica, de una teoría revolucionaria científica, de una concepción revolucionaria. Carece de eso nuestra revolución, y indiscutiblemente por eso tantos errores en la práctica, tantos vicios. No es posible, en verdad, se lo digo, construir el socialismo dentro del capitalismo o con las herramientas melladas del capitalismo construir el socialismo. Eso es imposible. Eso es una gran contradicción. Esa es la contradicción que estamos viviendo en este momento. No solamente a nivel mundial, sino a nivel de Venezuela. Porque ciertamente que hay una pelea y que hay un reparto del mundo, eso lo entendemos, y ustedes lo han explicado suficientemente. O sea, la política del mercado contra la política de los Estados-nación. Pero no es que los Estados-nación sean socialistas. Ese es el problema. Porque nadie me va a decir a mí que es que China es socialista y que Rusia es socialista y por eso esta pelea por el reparto del mundo es entre el socialismo y el capitalismo. Yo creo que aquí en Venezuela todavía nosotros no hemos entendido lo que significa realmente el socialismo. Y entonces tenemos bastantes indefiniciones teóricas y bastantes errores conceptuales, pero eso es parte del proceso. Eso tampoco es que es un hecatombe o algo de otro mundo. Las revoluciones que nosotros conocemos en el mundo han sido revoluciones violentas y las transformaciones han sido transformaciones violentas, han tenido errores, han tenido fallas igualmente, pero son revoluciones que se acercan más a la construcción de una sociedad distinta. Las que asumen la vía electoral son mucho más difíciles, son mucho más contradictorias y tienen, digamos, la posibilidad real de que se desvíen nuevamente hacia el capitalismo, cuando realmente no entendemos hacia dónde vamos, cuál es el norte, cuál es el objetivo de esta revolución, si es construir el socialismo o qué. Entonces nacen
distintas concepciones, indiscutiblemente, concepciones que vienen de hace mucho tiempo. Por ejemplo, esa que plantea la liberación nacional y el socialismo. Inclusive el Partido Comunista, camarada del medio, combatiente del medio, otras organizaciones, bueno, asume la tesis de la liberación nacional. Inclusive, hasta el PSU ha dicho en varias oportunidades esa tesis, o han escrito y hablado sobre esa tesis de la liberación nacional. Claro, esa tesis en este momento en Venezuela conduce al revisionismo. Conduce a darle vuelta a la sociedad y estar en el mismo lugar. El construir una sociedad socialista implica un modelo político, pero un modelo económico, un modelo cultural. Implica un cambio de paradigma totalmente. No es posible que nosotros lo podamos lograr tampoco de la noche a la mañana. O lo que dijo el cantor aquí, el hombre nuevo. Sin el hombre nuevo es imposible construir el socialismo. Vaya que la construcción del hombre nuevo pasa por elementos fundamentales como la humildad, como la transparencia, como la unidad ilustre de contrarios, como utilizar los mejores métodos y estilos para dirimir las contradicciones y las diferencias. Es un modelo distinto, indiscutiblemente, es una cultura distinta. Es la transparencia, es el compañerismo, es el colectivo por encima de lo individual, de ese individualismo, que más de uno lo llevamos por dentro, lo llevamos por dentro porque es parte de una cultura del capitalismo. Esa vida individualista que choca con lo que es el planteamiento socialista de la vida colectiva, indiscutiblemente que hasta ahora nosotros no hemos podido superarlo. Seguimos siendo individualistas, grupistas, aquellos grupos, pequeños grupos o grupos grandes o grupos, bueno, cada quien buscando su espacio, pero digamos en el fondo sobre una concepción errada de lo que puede ser el proceso revolucionario. Yo quiero hablar aquí a ustedes con suficiente transparencia porque es que lo hago en todos lados. Gústele a quien le guste, qué sé yo, pues, pero entiendo que si uno no dice lo que siente, entiende que si uno no dice lo que percibe, lo que ve, bueno, cae en el terreno del liberalismo, dejar hacer. Tampoco la política oportunista, de porque estamos todos juntos, vemos, todos somos lo mismo, y de repente no voy a decir algo que les pueda caer a cualquier compañero mal, o a tal compañero mal, porque hablo del cálculo, y el cálculo me dice que es mejor sumarlo así enterrado a ponerme en aprieto, en descontento con el compañero o la compañera. Yo creo que el revolucionario y el hombre nuevo tienen que actuar con esa transparencia indiscutiblemente, ¿no? Eso nos ha traído problemas a nosotros, dentro del PSU, fuera del PSU, con otras organizaciones, pero entendemos que esta revolución nos pertenece a todos. Esta revolución no es del Partido Socialista Unido de Venezuela, y se lo he dicho a ellos en distintas oportunidades. Ellos no son la panacea de la revolución, es más, hasta dentro de lo que es la conducta de la concepción del partido están sumamente errados, porque hay que definir qué es el partido revolucionario, y que es un partido de aparato, un partido de masa, y el PSUV es un partido de aparato, un partido de masa, pero de aparato. No es un partido revolucionario. Y lógicamente sus prácticas son prácticas de aparato, son prácticas como nosotros las estamos viendo a nivel nacional y a nivel regional. Lo estamos viendo, lo estamos observando. Ahora, a nosotros nos enrolla esto, qué sé yo, nos causa problemas. No, hermano, entendemos que estamos en el terreno de la lucha de clase. Por eso vemos esa contradicción como lo más normal. Pues somos marxistas. Y a la luz del marxismo hacemos los análisis.
Y entendemos que estas posiciones socialdemócratas van a continuar en el tiempo, mientras los revolucionarios, en verdad, trabajemos en todos lados para construir ese hombre nuevo, ese hombre distinto, esa sociedad que queremos, que es precisamente el socialismo. Pero eso lo tenemos que hacer los revolucionarios, porque los que no son revolucionarios no lo van a hacer. Entonces implica mucho estudio, implica mucha formación, debemos estudiar, debemos formarnos, debemos educarnos, debemos poner en discusión todo. Nosotros como revolucionarios tenemos que poner en discusión todo, es necesario que lo hagamos. Yo voy a confesar aquí algunas cosas, porque no es que ustedes sean curas para escuchar mi confesión, sino que es importante que ustedes lo sepan, o a lo mejor muchos de ustedes ya lo saben, pero eso nos podía, digamos, ubicar más o menos en una posición mucho más clara de hacia dónde vamos. Aquí, camarada, se han dado procesos importantes a raíz de que el presidente Chávez asumió el gobierno, más no el poder. Cuando este proceso fue avanzando en el sentido de que el presidente Chávez empieza a construir una alternativa distinta al poder constituido, estoy hablando de las misiones y todo eso, o sea, tratar de llegar más al pueblo dentro de ese proceso constituyente y tratar de acabar con el Estado burgués, se encontró con una gran piedra: su propia gente. Su propia gente no ha acompañado al presidente Chávez en ese proceso de transformación, en ese proceso de lograr precisamente avanzar hacia el socialismo. Y por eso, muchos cuando plantean la concepción de la liberación nacional es para frenar el proceso de avance de la revolución socialista. Piensen cosas como esta. Además de esas misiones, el presidente Chávez habla de una nueva hegemonía. Los muchachos, siento que son de educación media, o los consejos estudiantiles revolucionarios. ¿A qué se enfrenta el Consejo Estudiantil Revolucionario? A la estructura constituida de los centros de estudiantes. ¿A qué se enfrenta el Consejo de Trabajadores? A las estructuras carcomidas de los sindicatos. ¿A qué se enfrentan los consejos comunales y la comuna? Inclusive a lo que ha sido ese poder constituido de concejales, juntas parroquiales, etc. Vean esto: Consejo de Campesinos como estructura real. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del bloque social revolucionario que lo planteaba Gramsci y lo interpretó muy bien el presidente Chávez. Las estructuras constituyentes del poder, de ese nuevo poder hegemónico, lógico, para destruir las estructuras del poder constituido. El presidente teóricamente avanzó hasta con ley, pero las estructuras dominantes del Estado burgués empezaron a acabar con ese poder constituyente. Ustedes no ven que ahora es poco cuando se habla de los consejos comunales, de las comunas. Ya parece que en el discurso de estos pseudodirigentes se acabó. Ya no es posible hablar de eso. ¿Qué nos están diciendo? Que hay un retroceso, que hay un regreso al pasado, pero muy sutilmente. Inclusive desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, conceptual. Y allí hacen
fuerzas, las distintas organizaciones que lo que buscan es espacio de poder, más nada. Pero espacio de poder para beneficiarse como grupo o para beneficiarse como individualidad, no espacio de poder para entregarlo al pueblo, a las organizaciones sociales. No es eso lo que se busca. La mayoría de nuestros alcaldes, en vez de trasladar el poder al pueblo como lo plantea el presidente Chávez dentro de los escritos, lo contrario, siguen actuando con la política burguesa representativa. Pero eso es lo que nosotros tenemos que observar. Vean el tipo de lucha, vean qué es lo que está planteado en nuestro país. Pero más grave es que a pesar de que en lo interno, yo quiero dejar esto más bien, no es que hay una intención conspirativa interna por parte de una derecha endógena. Yo no creo eso. Yo creo que la falta de visión política, de compromiso, de concepción clara del proceso revolucionario, a muchos de los candidatos hacia otro lugar, porque que piensan de una manera distinta. Es que no son revolucionarios. Y eso lo decimos inclusive con nuestros militares, que están metidos en todos lados. ¿Y qué conocen nuestros militares, chicos? Si no es precisamente lo que le enseñaron las escuelas de las Américas. Yo decía, y lo digo públicamente, García Carneiro fue ensalzado como uno de los héroes del 11 de abril. Bueno, vayan a ver lo reaccionario que es García Carneiro y cómo la política que viene instrumentando en el Estado Vargas es una política representativa, reaccionaria, de derecha y fascista inclusive. Y lo ensalza, es un revolucionario. Claro, nosotros no comemos ese cuento, porque nosotros tuvimos el 11, el 12, el 13 y el 14 de abril, pero mucho antes nosotros habíamos denunciado ese golpe de Estado que se dio el 11 de abril. O sea, nosotros no nos van a echar cuentos de quién fue el revolucionario y quién no. Yo creo que quien rescató realmente al presidente Chávez fue el pueblo en la calle. Y el pueblo en la calle obligó a estos militares que estaban suministrando a asumir una postura. Porque si ese pueblo no hubiese estado en la calle, yo les aseguro que esos militares negocian, porque es lo que han sabido hacer durante toda la vida. Entonces es una realidad, camarada, que nosotros estamos viviendo dentro de este proceso revolucionario. Pero eso es la hecatombe. No. Si somos marxistas, hemos hecho un análisis de la realidad para poderla transformar, porque si no, entonces ¿cómo hacemos? El revolucionario no es la persona, chicos, que se echa a llorar, pues, y se dice, bueno, ya esto no funciona, yo me voy al campo y me meto allá, pues en otro ranchito y me olvido de todo esto. Eso no es la conducta revolucionaria. La conducta revolucionaria es la permanente lucha a pesar de saber todo lo que está pasando. Con la enfermedad del presidente Chávez, estos vagabundos han hecho lo que le ha dado la gana. Han hecho y van a seguir haciendo lo que le da la gana. Y vean ustedes, en la conformación de esos comandos de campaña, yo decía inclusive, y se lo decía a él, yo no quiero, en verdad nosotros no creemos que debe desaparecer el pueblo patriótico, porque de una u otra manera es el planteamiento del presidente Chávez de la unidad, y debe mantenerse eso. Pero nosotros sabemos que es el pueblo patriótico, a nosotros no nos engañan tampoco con eso. La mayoría, ustedes saben, porque algunos de ustedes están allí, la mayoría de los que conforman el pueblo patriótico son pesulistas, gente militante del PSUV, molesto con el PSUV. Pero van a las reuniones y dicen, yo soy militante
militante del PSUV, opuesto a otro compañero del PSUV, yo soy militante del PSUV, no estoy de acuerdo contigo por tal o cual cosa. Y el otro se para y dice, yo también soy militante del PSUV. Y yo le digo, bueno, pero si esto es una discusión del PSUV, ¿qué hacemos? ¿Ah? Pero esa es la realidad. Son muy pocas las organizaciones sociales que realmente no pertenecen al PSUV, que están allí en el Polo Patriótico. Sin embargo, eso no significa para nosotros que vamos a echar a un lado al Polo Patriótico. No, al contrario, vamos a darle la fortaleza necesaria que la misma requiere, pero sí para que nosotros hagamos análisis crítico y entendamos esto. ¿Qué se ha montado? Vean ustedes, en todos los estados, el gobernador es el jefe de campaña. Pero todos decíamos, en el estado de Aragua, si el gobernador del estado de Aragua, Rafael Sea, vuelve a ser candidato, pierde las elecciones en el estado de Aragua. Y es jefe de campaña. Pero como jefe de campaña, monta su equipo de campaña y saca a las organizaciones sociales, a las organizaciones políticas que no están de acuerdo con que ellos con que participen. O sea, monta lo que llaman el mismo grupo, el mismo código, hacer el comando de campaña. Pues eso no lo está haciendo ICEA nada más, es que eso lo están haciendo todos, en todos los estados. Y una de las cosas que hemos cuestionado duro, yo creo que alguien como Blanca Escado viene anunciándolo con fuerza, y lo anunció Diosdado Cabello también, es el sectarismo del PSUV. Un sectarismo que se come y se quiere comer a todo el mundo. Un sectarismo de creer que ellos son los únicos y más allá de eso no hay nadie. Pero hay que reventar, hay que dar esa pelea allí, hay que darse. Y hay que dar una pelea. Yo creo que las propias organizaciones revolucionarias y políticas dice, y yo no sé si será por ventaja, yo no sé cómo lo tomarán, pero yo vengo aquí y empiezo a decir todo lo que quiera decir el PSUV y de los dirigentes, etcétera, etcétera. Pero mañana voy a votar por PSUV. Es la gran contradicción. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo es esto? O sea, ¿cómo le demuestras al PSUV que lo estás haciendo mal si sigues votando por ello? Yo no estoy hablando que votes por la oposición tampoco, es que hay otras tarjetas allí. Y yo estoy viendo la mía, o la nuestra, la de Tupamaro. Estamos vendiendo nuestras tarjetas. Y estamos diciendo en todas partes, y le estoy diciendo, en todas partes, a todos los estados donde vamos. Bueno, vamos a dar una lección. Es más, lo hago en el propio estado de Vargas con la gente del PSUV, que está de contento. Bueno, vamos a dar una lección. Vamos a cambiar ese voto, el voto presidencial.